Antes de dar el concepto y realizar todo el trabajo para la obtención del factor de calidad, quiero presentarles una especie de resumen de los datos más relevantes que encontramos en la definición de resonancia. Entonces, noten que en resonancia, o sea, cuando trabajamos a la frecuencia de resonancia, la impedancia equivalente es netamente resistiva. Entonces la impedancia Z0 es igual a R, lo que significa que todo el voltaje, toda la tensión de la fuente se queda en la resistencia. La tensión de la fuente y la corriente se encuentran en fase. Recuerden que como es netamente resistivo, la tensión y la corriente quedan en fase y el factor de potencia es la unitario o 1. La otra es que la impedancia es mínima y por lo tanto la corriente es máxima. Y lo último es que la tensión a través del inductor, los voltajes a través del inductor y el capacitor pueden ser mucho mayores a la tensión de la fuente. Esto eran unas grandes, llamémoslas conclusiones de lo que teníamos en el concepto de resonancia. Y aquí he expresado las formulitas, digamos, que más tenemos que tener presente. La magnitud de la corriente, pues obviamente es igual a la magnitud del voltaje sobre la magnitud de la impedancia. Esta sería la magnitud de I para cualquier omega, a cualquier frecuencia que trabajemos. Ahora, si la frecuencia es la de resonancia, entonces nos queda esta expresión, que la magnitud de I es B sobre R, o sea, la magnitud del voltaje dividido en la resistencia. Claro, ya sabemos todo lo que hemos dicho aquí anteriormente. En la frecuencia de resonancia, la impedancia es solo la resistencia, entonces esta es la fórmula. Esta era la gráfica que vuelvo y la copio. Para ceros radianes y para infinitos radianes la corriente vale cero y va a tener un máximo a la frecuencia de resonancia y ese valor es igual a B sobre R, el voltaje sobre la resistencia. Y esta expresión, que si no la habíamos trabajado, pero que es muy conveniente entenderla, es la siguiente. Me hablan de potencia máxima, miren, potencia máxima, watts. Entenderán que si estamos en resonancia, todo el voltaje de la fuente se queda en la resistencia. Entonces ahí tendríamos potencia máxima, porque es la potencia más grandota que puede disipar la resistencia cuando todo el voltaje de la fuente está en ella. Entonces eso sucede a la frecuencia de resonancia. ¿Y cuánto vale B cuadrado sobre R? Entonces, ¿cuál voltaje? Pues el de la resistencia, pero la resistencia tiene todo el voltaje de la fuente. Entonces, es el B máximo de la fuente al cuadrado dividido en R. Este un medio es porque estamos trabajando con valores máximos, no valores eficaces, sino valores máximos. Entonces, por eso aparece el un medio. Obviamente, estos son watts, porque es la potencia disipada en la resistencia, que es la que disipa la potencia. Entonces, en resonancia la potencia toda la tiene la resistencia y sería el voltaje al cuadrado sobre R, donde el voltaje es el voltaje de la fuente, porque en resonancia todo el voltaje de la fuente se queda en la resistencia. Ahora sí miremos las definiciones del concepto de factor de calidad en un circuito. Recuerden que estamos en el caso del circuito RLC serie. Entonces, al factor de calidad lo llamamos con la letra Q y lo definimos de la siguiente manera. El factor de calidad Q es un número adimensional que mide la propiedad de almacenamiento de energía de un circuito en relación a la propiedad de disipar. Entonces, miren la importancia de la definición. Es un número que me relaciona cuánto puede almacenar respecto a cuánto puede disipar. Por eso aquí tengo la formulita de cómo vamos a encontrar el factor de calidad Q. El factor de calidad Q lo encontramos así. 2pi por la energía máxima almacenada, entonces cuánto puede almacenar dividido en la energía disipada por periodo, es decir, cuánto puede disipar. Entenderán
que en el circuito de RLC serie, ¿quiénes pueden almacenar energía? Pues la bobina y el capacitor. Entonces la formulita se me convierte en 2pi por la energía de la bobina más la del capacitor. Toda esta sería la energía almacenada dividido en la energía disipada. ¿Quién disipa la energía en el circuito? La resistencia. Entonces, calculamos la potencia de la resistencia y la multiplicamos por el periodo. Recordarán que potencia por tiempo es energía. Entonces me queda energía almacenada dividido en energía disipada. A continuación, vamos a trabajar cómo es que se calcula esas energías, tanto la almacenada como la disipada, para el circuito de RLC serie, y con eso encontramos a cuánto equivale el factor de calidad Q. Entonces, procedamos al desarrollo para encontrar el factor de calidad. Vamos a encontrar a cuánto equivale el factor de calidad Q. Entonces, a la frecuencia de resonancia omega 0. Entonces, estamos trabajando a la frecuencia de resonancia. No olviden que estamos trabajando para el circuito RLC serie. Estamos en ese circuito. Entonces, si estamos trabajando a la frecuencia de resonancia, vamos a indicar que el voltaje de la fuente Vs tiene la forma o tiene el valor un voltaje máximo coseno de omega sub 0t, omega sub 0 porque estamos trabajando la frecuencia de resonancia. Esto volt. Entonces, vamos a asumir que este es el voltaje de la fuente, el voltaje Vs. Y se percatarán que estoy asumiendo un ángulo de cero para este caso. Si este es el voltaje de la fuente y estamos en resonancia, estamos a omega 0, ¿cuánto es la corriente que circula por el circuito? Entonces, si este es el voltaje, entenderán que la I de T, la I que circula por el circuito, será igual al voltaje máximo de la fuente dividido en la resistencia, que este es la magnitud, la amplitud, coseno de omega sub 0t, amper. ¿Por qué no lleva ángulo la corriente? Pues por lo que hemos dicho, como estamos en resonancia, el circuito es netamente resistivo, el circuito tiene factor de potencia 1, la corriente está en fase con el voltaje, entonces si el voltaje lleva ángulo cero, la corriente también llevará ángulo cero en resonancia, no se le olvide que estamos en resonancia. Entonces, ya conociendo el voltaje que tiene la fuente, conociendo la corriente que pasa por el circuito, vamos a calcular las energías. Entonces, digamos que la primera, ¿cómo encontramos la energía del inductor o de la bobina? La energía que se almacena en el inductor. Recuerden que la bobina y el capacitor son los que almacenan. Entonces, eso lo encontramos así. Entonces, estamos encontrando la energía almacenada en el inductor. Esa energía viene expresada por la fórmula. La energía en la bobina es igual a 1/2 de L por la corriente que pasa por la bobina al cuadrado. 1/2 de Li al cuadrado. Entonces entenderán que como conozco la corriente que pasa por la bobina, es muy sencillo encontrarla y entonces la energía de la bobina es igual a 1/2 de L por I al cuadrado y entonces me quedaría I al cuadrado el voltaje máximo al cuadrado dividido en la resistencia al cuadrado y por el coseno al cuadrado de omega sub 0t. Esta sería la energía en la bobina. La energía en la bobina. 1/2 de LBM cuadrado sobre R cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t. La siguiente, la segunda, ¿cómo encontramos la energía que puede almacenar el capacitor? Entonces, la energía del capacitor. Esa energía la encontramos de la siguiente manera. Energía en el capacitor.
En un capacitor, la energía de un capacitor es igual a un medio de C por el voltaje del capacitor al cuadrado. Un medio de C por V al cuadrado. Entonces, pero no olviden que este es el voltaje en el capacitor, que no lo conocemos. Pero el voltaje en el capacitor es igual, el voltaje de un capacitor es igual a 1 sobre C integral de la I del capacitor, ¿cierto? Desde 0 hasta un tiempo t, ¿cierto? 1 sobre C integral de I de t. Y aquí estamos considerando, vamos a considerar que está descargado, o sea que el voltaje de 0 es igual a 0. Entonces, para poder hallar la energía del capacitor, nos toca hallar el voltaje. Y para hallar el voltaje nos toca que hacer esa integral. ¿Integral de quién? 1 sobre C, integral de I de t. ¿Y cuál es la I de t? Pues la I de t que está pasando por todo el circuito, que es la corriente por el capacitor. Les queda de tarea hacer la integral. Yo de una vez ya voy a colocar el valor. Y entonces el valor, al hacer esa integral, el valor del voltaje en el capacitor nos da que es igual al voltaje máximo, el voltaje de la fuente al cuadrado, dividido en la frecuencia de resonancia omega sub 0 por R por C por el seno de omega sub 0 t. Este es el voltaje en el capacitor. Con ese voltaje es que vamos a hallar la energía del capacitor, un medio de C por ese voltaje. Eso quiere decir que voy a reemplazar y me queda que la energía en el capacitor es igual a la energía almacenada en el capacitor. Un medio de Vm cuadrado, voltaje de la fuente al cuadrado, dividido en omega sub 0 al cuadrado por la resistencia al cuadrado por el capacitor al cuadrado. Perdón, el capacitor no va al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo voy a multiplicar por este C, entonces se me cancela y me queda no la C al cuadrado, por el seno al cuadrado de omega sub 0 t. Entonces, ¿qué se hizo? Aplicar la expresión un medio de C por V al cuadrado. El voltaje al cuadrado es todo esto. Entonces, nos queda que, el voltaje al cuadrado, entonces, perdón, este es el voltaje en el capacitor, esto no va al cuadrado, ya me estaba adelantando. Ese es el voltaje al hacer la integral. Entonces me queda voltaje al cuadrado, omega 0 al cuadrado, R cuadrado. Aquí me quedaría C cuadrado, pero por este C de la fórmula de energía se me queda un solo C, seno al cuadrado. Bien, podemos pasar esta formulita a esta que nos quede, aquí que nos quede, que la energía en el capacitor es igual. Esta expresión a donde voy la saco a reemplazar omega sub 0 al cuadrado. Recuerden que la frecuencia omega 0 es 1 sobre raíz de LC. Al elevar al cuadrado me quedaría 1 sobre LC. Entonces esto me va a quedar simplemente que es un medio de L por el voltaje máximo, el voltaje de la fuente al cuadrado, dividido en la resistencia al cuadrado por el seno al cuadrado de omega sub 0 t. Y esta sería la energía en el capacitor. Entonces, la enmarco en igual color que la energía en la bobina. Entonces encontramos esta. Esta es la energía en el capacitor. Entonces por ahora ya tengo la energía almacenada en la bobina, la energía almacenada en el capacitor.
Me faltaría encontrar es la potencia de la resistencia y la multiplicamos por el periodo. Bien, entonces, podríamos ya hacer la suma. Recuerdan que necesito la suma de la energía en la bobina y la energía en el capacitor. Entonces digamos que la energía total almacenada es igual a la energía en la bobina más la energía en el capacitor. Miren lo que nos dio la energía en la bobina, miren lo que nos dio la energía en el capacitor. Si miran, las expresiones son las mismas, un medio y un medio, entonces nos da 1. Entonces simplemente acabamos de encontrar que la energía total almacenada es igual a L por el voltaje máximo al cuadrado dividido en 2R. Bien, bien, importantísimo que acabamos de encontrar la energía total almacenada en el circuito. Salió de sumar la energía en la bobina, miren que es un medio L cos, y aquí es un medio de esta expresión por el seno al cuadrado, entonces seno al cuadrado más cos, me queda la expresión un medio de L Bm cuadrado sobre R. Seguirá a encontrar la energía disipada en la resistencia. Entonces primero encontremos la energía disipada. Entonces, energía disipada. Obviamente, esa energía se disipa en la resistencia. Entonces, energía disipada en la resistencia. Perfecto. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Pues para eso tenemos que encontrar la potencia en la resistencia y la multiplicamos por un periodo para que nos quede potencia por tiempo. Entonces tenemos la potencia en la resistencia, como lo habíamos encontrado por allá, es voltaje al cuadrado sobre R. Le colocamos el 1 medio porque estamos en valores máximos. ¿Qué voltaje tiene la resistencia en resonancia? Pues el voltaje máximo. Entonces sería Vm al cuadrado dividido en la resistencia. Estos son watts. Esta es la potencia que disipa la resistencia. Pero si a esa potencia de la resistencia la multiplicamos por un periodo, recuerden, por un tiempo, periodo, esto nos va dando que es el voltaje al cuadrado sobre 2 veces la resistencia por la frecuencia de resonancia. Recuerden que periodo es 1 sobre F. Entonces multiplicar aquí por el periodo es como dividir por la frecuencia. Entonces con eso lo que acabamos de encontrar es la energía que se disipa en la resistencia, que nos daría este valor. Con eso ya tenemos todo para encontrar Q. Recuerden que Q era 2pi, energía almacenada sobre energía disipada. Con esa expresión voy a colocarla aquí. La Q del circuito sería igual a, paso aquí una división. Perfecto. Igual acá, igual a 2pi por la energía almacenada, y la energía almacenada nos dio L Bm cuadrado sobre 2R cuadrado. Se nos dio la energía almacenada dividido en la energía disipada, que nos dio Bm cuadrado sobre 2 por R por la frecuencia al cuadrado. Mire que se nos cancelan esta frecuencia con este 2pi, me daría una omega, ¿cierto? Una frecuencia de resonancia, se calculan los voltajes al cuadrado, y al despejar al trabajar esa expresión, llegamos a encontrar que la energía almacenada es igual a 2pi por la frecuencia de resonancia en Hz. Mire que está la frecuencia de resonancia en Hz por la L, por L sobre la resistencia. Lo cual nos está dando que es 2pi f0, la frecuencia de resonancia en radianes por la L sobre la resistencia.
Omega cero por L es la reactancia de la bobina. Y como estamos en resonancia, la reactancia de la bobina es la misma reactancia del capacitor. Recuerden que en resonancia la XL es igual a la XC. Eso hace que nos quede 1 sobre la resistencia por omega 0C. Al reemplazar o al igualar, aquí lo que estoy igualando es que XL en resonancia es igual a la XC en resonancia. Entonces acabamos de encontrar las expresiones para la Q, ¿cierto? En términos de la frecuencia. Ahora, si lo queremos expresar en términos de la reactancia, lo que acabamos de encontrar es que el factor de calidad es igual a la reactancia de la bobina en resonancia dividido en la resistencia, o la reactancia del capacitor en resonancia dividido en la resistencia. Como quien dice, Q, el factor de calidad de un circuito, es igual a la reactancia dividido en la resistencia. Importantísimo. Ya podemos notar que el factor de calidad de un circuito, en este caso el circuito RLC, depende de qué bobina y qué resistencia le conectemos o qué capacitor y qué resistencia le conectemos. Eso nos va a dar el factor de calidad. Aquí también se aprecia que el factor de calidad es adimensional. Esto serían ohm sobre ohm, o sea, Q no tiene dimensiones. Entonces, no vayan a perder de vista esta definición de que el factor de calidad es X sobre R. Y llamo X porque XL es igual a XC, o sea, cualquiera de las dos X que trabajamos es la misma. Bueno, ahora quiero mostrarles lo que implicaba los voltajes en la bobina y en el capacitor para el caso de resonancia. Bajo un momentico aquí el tablero para que tengan eso presente. Entonces, quiero aprovechar que encontré el concepto de factor de calidad para mirar, ¿qué es lo que quiero mirar? Quiero mirar voltajes, perdón, voltajes en L y C. ¿Cómo son los voltajes en la bobina y en el capacitor? Bueno, no he dibujado el circuito, pero creo que lo podemos tener en mente, que es un circuito RLC serie. Entonces, me entenderán que el voltaje en la bobina, ¿qué es igual al voltaje en la bobina? La magnitud, si queremos trabajar, la magnitud del voltaje en la bobina, ¿qué es igual? A la magnitud de la I multiplicada por la X de la bobina. Lo mismo, ¿quién es la magnitud del voltaje en el capacitor? Pues la magnitud de I la multiplico por la reactancia del capacitor. Resulta que como estamos en resonancia, ¿cierto? La magnitud de I, recuerdan que en resonancia, la magnitud de I, ¿quién es o cuánto es? La magnitud de I es el voltaje dividido en la resistencia. La magnitud, la amplitud del voltaje, que sería nuestra magnitud, lo divido por la resistencia y eso me da la corriente que pasa en resonancia. Todo esto es en resonancia. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que si yo reemplazo, encuentro que la magnitud de BL, la magnitud de BL es igual a I, pero ¿quién es I? I es igual a BM dividido en R, ¿por quién? Por XL. Pero, ya se acabaron de dar de cuenta, ¿quién es XL sobre R? XL sobre R es el factor de calidad. Entonces acabamos de encontrar que la magnitud del voltaje en la bobina es igual a Q veces la magnitud de la fuente. Lo mismo, la magnitud del voltaje en el capacitor a que es igual a la magnitud de I, pero la magnitud de I vale Bm sobre R. ¿Por quién? Por la XC. Pero XC sobre R es Q. Entonces la magnitud del voltaje en el capacitor es igual al factor de calidad por el voltaje de la fuente. Esto es lo que se mencionaba en una de las conclusiones y lo que veíamos cuando mirábamos el análisis del circuito en resonancia, que era lo que decíamos, que los voltajes en la bobina y los voltajes en el capacitor tienen la misma magnitud,
tienen el mismo valor, pero entre ellos están desfasados 180, o sea, uno es negativo del otro, y por eso se anulaban. Pero lo que más me interesa mostrarles ahora es que cuánto es el voltaje en la bobina, es Q veces el de la fuente. ¿Cuánto es el voltaje en el capacitor? Q veces el de la fuente. O sea, los voltajes en la bobina y el capacitor pueden ser mucho más grandes que el voltaje de la fuente. Si lográramos hacer un circuito, ejemplo, con un Q de 20, llegaríamos a encontrar que el voltaje en la bobina es 20 veces el voltaje de la fuente. O sea, el voltaje que le aplica al circuito en la bobina va a ser 20 veces eso, lo mismo que en el capacitor. Por eso lo que comentaba en la clase anterior, esto puede ser bueno o malo. Si sucede a raíz de una falla, si fue algo inesperado, puede ser que sea malo y nos dañen los equipos, nos dañe el capacitor, nos dañe la bobina. Pero también puede ser un recurso para cuando uno necesite voltajes elevados en esos elementos para aprovecharlos para pruebas de impulso, es decir, de aquí parten muchas de las pruebas en alta tensión, porque basta con que el circuito tenga un factor de calidad grandísimo y voy a tener voltajes elevados tanto en la bobina como en el capacitor. Esto es por ahora lo del factor de calidad. Esto es por ahora la expresión del factor de calidad para el circuito RLC serie. Y por favor, permítanme de nuevo indicarles que simplemente qué es el factor de calidad X sobre R. Recordando que si estamos en resonancia, la XL es igual a la XC. O sea, RLC serie en resonancia, el factor de calidad es reactancia sobre resistencia. Espero que haya quedado claro el concepto del factor de calidad y ahora más adelante explicaremos qué implica esos factores de calidad en, como lo comentaba, lo plana, lo angosta, lo aguda que sea la curva. Pasamos a analizar esa implicación del factor de calidad.